Miranda, Miranda, Miranda. Miranda es lo más bello que tiene Carabobo, porque es mi pueblo lindo que nunca olvidaré. Miranda es un destello de todo lo que adoro. Miranda es primavera de eterno florecer. Toditos sus lugares me llenan de nostalgia, millares de recuerdos sacuden por doquier. Recorriendo las calles del barrio Caja de Agua, Mirandita el Peñuco, Plaza Sucre también. Por eso es que yo sueño con verte engrandecido, con lindas avenidas y luces de neón. Con esfuerzo y empeño, mi pueblito florido, llegarás a ser grande como el gran precursor. Con esfuerzo y empeño, mi pueblito querido, llegarás a ser grande como el gran precursor. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio, un encuentro con la historia, a través de Telecable Onoto y su canal 9, una ventana abierta para difundir nuestra historia. Gracias por la receptividad que tuvimos del primer programa. Este es nuestro segundo programa. Estamos aquí en este ambiente que ustedes están observando, un bello jardín de una bella casa de Miranda, gracias a la acogida y a la bondad de la familia Ramos, de nuestros amigos Carlos Ramos y la profesora Nelito Ramos de Ramos. A ellos nuestro agradecimiento, y estamos aquí, les repito, en este bello jardín para llevarles a ustedes de este segundo programa que con mucho cariño y con mucho empeño hemos estado preparando para nuestros oyentes que recibieron con ávida esperanza y mucha emoción nuestro primer programa. Les reitero entonces mi agradecimiento. Vamos en el día de hoy a presentarles a ustedes un programa que tiene que ver con la continuación de lo que hablamos en el primer programa. Vamos a hacer un breve resumen refiriéndonos a la fundación de Nirgua en 1628 y después de una larga lucha de los colonizadores españoles con los indios iraras que ocupaban estos territorios. Una lucha que dijimos en ese momento que fue una lucha cruenta, en donde durante 74 años lograron casi el exterminio de los aborígenes iraras. Después vino la ocupación de todos estos terrenos, la difusión o diseminación de personas de Nirgua hacia el este, que son los terrenos que hoy en día ocupan los valles altos de Carabobo. Hubo los establecimientos de pequeños grupos humanos en lo que es llamado Hato Viejo, Onoto, Agua de Obispo, Bejuma, Montalbán, Aguirre. Estos partidos o estos puntos son los que dieron en 1732 una autorización para que se diera el permiso para la creación de Montalbán, específicamente para la construcción de una iglesia en un sitio donde hoy está asentada la población de Montalbán. Nos referimos a algunos asuntos un tanto polémicos que están citados en el programa anterior y que serán motivos entonces de un posterior análisis para dilucidar esta información. Habíamos avanzado entonces hasta 1849, cuando se dio la elevación a parroquia civil del caserío Onoto, y mencionamos que fue un acto de la Diputación Provincial del Estado Carabobo que, en vista de la situación socioeconómica
del país y los avances que se habían ido dando, decidió elevar a esta condición político-territorial algunos lugares del país. Así entonces el caserío Onoto, en el 7 de diciembre de 1849, fue elevado a la condición de parroquia civil con el nombre de Miranda, y explicamos también y repetimos ahora que ese nombre de Miranda le fue colocado en honor al generalísimo Francisco de Miranda, precursor de la independencia, porque el país se estaba preparando en ese año 1849 para celebrar el año siguiente, 1850, los 100 años, el centenario del nacimiento de nuestro precursor Francisco de Miranda. Hasta allí habíamos quedado en el programa anterior y ahora continuando con esta experiencia gracias al Canal 9 de Onovisión a través de Telecable Onoto, seguimos con esta serie de programas de un encuentro con la historia. Ya lo hemos agradecido la receptividad de todos ustedes y les queremos dar algunas buenas noticias, entre ellos que a partir de este programa y con reposición del programa anterior vamos a tener la información de un canal de YouTube al cual van a tener ustedes acceso y van a poder ver en cualquier lugar del mundo este programa y en las condiciones que ustedes lo quieran ver. Esa es la buena noticia que Onovisión, Canal 9 de Telecable, le da a todos ustedes ahora cuando hacemos el segundo de nuestros programas. Establecido entonces el municipio Miranda, la parroquia civil de Miranda, siguió la lucha de sus habitantes para seguir avanzando en algunos aspectos y era muy importante avanzar en el aspecto eclesiástico, en el aspecto religioso. Decíamos en el programa anterior que había llegado a la zona de Eugenio Cisneros, que había comprado una hacienda hacia el norte llamada La Pericoca y que él le colocó el nombre a la hacienda de Monte Carmelo, y en base a eso la comunidad de la nueva parroquia civil de Miranda estuvo solicitando entonces que se creara la parroquia eclesiástica. Esto fue posible gracias a esa gran lucha y en 1865 el arzobispo de Caracas, a quien estaba adscrita esta zona de Venezuela, decidió y creó la parroquia eclesiástica con el nombre de Nuestra Señora del Carmen de Miranda. ¿Por qué Nuestra Señora del Carmen de Miranda? Porque ya entonces, en 1856, Eugenio Cisneros, luego del permiso del arzobispado, había abierto un oratorio en su hacienda, había construido una pequeña capilla y de esta forma se formalizaba la intención de que la Virgen del Carmen fuera la patrona de esta zona. Repito entonces, fue creada la parroquia eclesiástica de Nuestra Señora del Carmen en 1865 y fue designado su primer cura párroco, es decir, la autoridad que iba a regir a la parroquia. En 1865 se llamó el presbítero Antonio Fonseca. Esto viene a reafirmar entonces la intención de las autoridades eclesiásticas que en Miranda pudieran satisfacer los vecinos sus necesidades de carácter religioso. Un poco más tarde, y esto marca un momento estelar en la historia de Miranda, es designado cura párroco de Miranda el presbítero Simón Lazo Tortolero. De Simón Lazo Tortolero vamos a tener oportunidad también de hablar en profundidad cuando nos refiramos a los personajes importantes de Miranda, pero en este programa vamos a hablar de la labor de Simón Lazo como el iniciador de la construcción del templo de Miranda. Hay algunos estudios y algunas investigaciones que nos van a permitir explicar en otros programas también cómo para el momento que el padre Simón Lazo inicia con los vecinos la construcción de la iglesia, existía un lugar para el culto, una pequeña iglesia cuyas características eran muy precarias. Ahora nos interesa hablar de la actividad del padre Lazo, la construcción de la iglesia de Miranda a partir de 1870 y la presencia importante de los vecinos
en esta labor de tener un lugar para el culto. Pero el padre Lazo no solamente se conformó con eso, sino que logró hacer un movimiento de opinión y un movimiento organizativo de la incipiente parroquia civil y parroquia eclesiástica de Miranda. Recordemos que para 1870 solamente habían transcurrido 21 años desde el momento que Onoto había sido convertido en parroquia civil con el nombre de Miranda. Y el padre Lazo hizo una serie de actividades que forman parte de lo que hemos llamado la Edad de Oro de Miranda, arrancando por ahí en 1870, 1872, partiendo de que este era un lugar de confluencia, de convergencia de todo el movimiento social y económico de la zona. Ya estaba fundada la ciudad de Nirgua, estaba fundado Montalbán y se habían ido haciendo pequeñas potencialidades en los otros grupos humanos por acá cercanos. Esto es entonces lo que marca ese comienzo de la actividad del padre Lazo. Mención muy importante que tenemos que hacer aquí para colocarnos en tiempo y en espacio. Ya se había dado un desarrollo de los aspectos económicos de la zona, aspectos económicos de la zona que comenzaron con siembras menores de maíz, de granos, de algunos tubérculos, y que tuvo su más alta representación en dos cultivos importantísimos para la época en toda la zona, que fueron la siembra de la caña de azúcar, a través de la cual y mediante la utilización de trapiche en muchas de las haciendas de la zona producían el papelón y algunos otros rubros secundarios de la producción de caña de azúcar, pero de manera especial fue el desarrollo del cultivo del café. El cultivo del café marca lo más importante en esta etapa de finales del siglo XIX, en el caso específico de toda la zona, abarcando ya Nirgua, el Totumo, que es la zona que hoy es conocida como Salón. El Totumo era su primer nombre, en base al río que atraviesa ese pequeño poblado vecino nuestro. Entonces Nirgua, el Totumo, Atoviejo, Miranda, Agua de Obispo, Montalbán, Bejuma, formaban, y Cedeño también en la parte sur de Miranda y de Nirgua, una zona de una gran producción cafetalera que en algún momento produjo incluso la importación de café. Nos estamos refiriendo a café. Cualquier omisión o que yo pueda dar, me permito pedirle a ustedes que me la excusen. Entonces, la producción de café en toda la zona marcó el desarrollo económico de esta época que va de 1870 en adelante. Y una circunstancia que está ligada, muy interesante esto para comentárselo a ustedes, que está ligada a esa producción de café, y que había una cantidad de haciendas y habían también productores y habían distribuidores, e incluso empezó a hablarse de la exportación de tabaco. El hecho relevante lo marca que en Miranda, entre una de las casas que trabajaba, de las casas comerciales que trabajaba con esto del tabaco, estaba la de don Néstor Tortolero. Don Néstor Tortolero, de una familia que tenía muchas haciendas también hacia la zona de Atoviejo y de Sabana Arriba y parte de Salón. El señor Néstor Tortolero tenía ubicada su casa comercial en la esquina del cruce de las calles Páez y Córdoba, muy cerca de la plaza, en la casa donde hoy en día vive la familia Granadillo Quintero, de don Julio Granadillo, ya fallecido, y la educadora Mélida Quintero de Granadillo. Ahí estaba ubicado el señor Néstor Tortolero. ¿Y por qué menciono este hecho? Porque en esa casa vivía una de las hermanas de don Néstor Tortolero, y de ella se enamoró Carlos Bran Caramelo. Carlos Bran Caramelo era un
financista de las siembras de café y quien aspiraba a hacer exportaciones de café a través de Puerto Cabello. Bueno, este señor Carlos Brand Caramelo se enamoró de Zoraida Tortolero y de esa unión de Carlos Brand Caramelo y Zoraida Tortolero nació en Miranda y en esa casa el famoso filósofo Carlos Luis Brand Tortolero en el año 1875 y que con el correr del tiempo se convirtió en la figura literaria, en la figura intelectual más importante de Miranda. Ese es un hecho que quería referirme cuando estamos hablando de nuestra pequeña historia. Vamos a aprovechar este momento para hacer un paréntesis y vamos a la identificación de nuestro canal y a también algunas propagandas para de nuevo continuar con esta cita que tenemos en el día de hoy a través del canal 9 de Telecable Oro. Siguiendo con nuestro recorrido por la historia de los Valles Altos de Carabobo, es un hecho de gran trascendencia que debemos mencionar en este momento, la construcción de la carretera nacional Valencia-Nirgua, con un ramal también para la población de Montalbán. Comentábamos que estamos sobre los años de 1870 en adelante y específicamente en el año 1874, el presidente de la época, el general Antonio Guzmán Blanco, hizo una visita hasta Montalbán para dejar en funcionamiento esa carretera, quedando pendiente el tramo que iba a unir a Miranda y a Nirgua. Es bueno destacar que le hicieron un gran agasajo en Montalbán al presidente Guzmán Blanco y es bueno también destacar que esta es una carretera para vehículos de tracción de sangre, es decir, con animales. No existía para la época el vehículo automotor, pero las autoridades encabezadas por el presidente Guzmán Blanco estaban construyendo vías de comunicación en todo el país. Es importantísimo entonces este hecho para lo social, para lo político, para lo económico, la construcción de la carretera que uniera para ese momento a Valencia con Nirgua, que como comentamos en el programa anterior, se había convertido en el punto equidistante, en el punto estratégico para unir a Valencia con Barquisimeto. La construcción definitiva de la carretera hasta Nirgua se dio para 1876, cuando nuevamente el presidente Guzmán Blanco visitó la zona, fue recibido en un acto muy espontáneo acá en la población de Miranda y continuó hasta Nirgua, donde fueron los actos finales y formales de este acontecimiento, como lo fue la inauguración de la carretera Valencia-Nirgua. En esta época que nos estamos refiriendo, surgieron también algunas otras cuestiones relevantes. Hay una de tipo anecdótico que yo quisiera compartir con ustedes, es que averiguando e investigando en algunos trabajos de cronistas de la época, nos conseguimos con algo muy curioso. Miranda es un pueblo que se ha caracterizado por ser un pueblo luchador, un pueblo guerrero, un pueblo de gente participativa, y ya dejó por allá en 1880 esta anécdota que les voy a comentar, y es que había manifestaciones entre los partidarios de un lado del gobierno y otro lado de los contrarios al gobierno, y le dieron unas instrucciones, oigan bien, le dieron unas instrucciones al jefe civil de la época de Miranda que tenía que poner orden en esas manifestaciones. ¿Cuántos serían los participantes en unas manifestaciones en una pequeña aldea como lo era Miranda en 1880? Bueno, las instrucciones que le dieron era que los manifestantes, contrarios unos de otros, no podían sino hacer sus manifestaciones, hacer sus movimientos, cada uno por una calle, que no se podían encontrar en el mismo lugar. Esto parece risible, ¿verdad? Produce un poquito a lo mejor de risa imaginarse cómo en 1880
estamos hablando de una cantidad de años bastante atrás, le dieran unas instrucciones porque la gente se alborotaba mucho y tenían muchos roces entre sí en la Miranda de 1880. Y mencionando esto, debo también señalar como otro hecho anecdótico y que se presentó en una de las calles de Miranda en los días de la Guerra Federal, que estuvieron un poquito antes, por allí en 1860 y tanto, hubo una pequeña batalla de la Guerra Federal. La Guerra Federal vamos a recordar, fue un movimiento social que emergió en Venezuela para tratar de llegar al poder, encabezado por el general Zamora, Ezequiel Zamora, por Rafael Crisóstomo Falcón y por algunos otros personajes. Bueno, y hubo una batalla en una de las calles de Miranda, en lo que hoy se conoce como la calle Páez, y esa batalla tuvo la característica de ser una batalla con arma blanca, es decir, fue una batalla con cuchillos y con machetes. Eso queda en la historia de Miranda. La primera batalla que se dio en sus calles se dio durante la Guerra Federal y fue una guerra con arma blanca en la calle Páez, muy cercano a lo que son la zona donde está el Club Social, donde estuvo el Cine Centro. En todos esos alrededores se cuenta que se dio la batalla de la Guerra Federal. Han corrido entonces todos estos años y estamos en la época que les decía hace poco, hemos llamado de la época de oro, que encabezó al padre Lazo y la construcción de la iglesia y la organización de un movimiento social para luchar por la mejora del la naciente parroquia civil de Miranda. Entre algunas cosas que hemos conseguido, que son llamativas de esa época, es que ya para 1880 aproximadamente, también fue dado un permiso para que funcionara una escuela de varones en el llamado caserío MacGregor. El caserío MacGregor que es conocido como caserío El Tigre y que está ubicado con respecto a Miranda en la parte oeste, hacia los que son hoy los límites con el estado de Yaracuy, un poco más adelante de la actual zona conocida como El Tañero. Bueno, allí entonces estuvo funcionando con su permiso del Ministerio de Instrucción Pública, que era como se llamaba el Ministerio de Educación, estuvo funcionando una escuela para varones. También se tiene información en materia educativa que en esa misma época funcionó una escuela para hembras aquí en Miranda, diligenciada y llevada adelante por la educadora Teresa Páez de Malpica, y quien cumplió una labor destacada que alguna vez fue hasta reseñada en un periódico de la capital de la República. Esto marca, en mi opinión, la intención que siempre ha habido de darle cauce a la educación en una zona apartada como era la Miranda de esa época. Había el empeño entonces porque hubiese las instituciones educativas. En esta época, una época de oro, repito, de Miranda, empiezan a llegar al poblado inmigrantes europeos. Llegaron al principio 2, 3 familias, pero esto se fue haciendo reiterado y ya en lo que corrió en los últimos 20 años del siglo XIX, es decir, entre 1880 y 1900, se cuentan por más de 40 las familias europeas que llegaron a Miranda. Estas familias europeas de manera especial de origen italiano, de origen corso, algunos de origen alemán, de origen francés también, se asentaron definitivamente en Miranda y para, como alguna vez nos lo comentara un inolvidable contertulio, como lo fue don Teófilo Tortolero, se refería a que Miranda parecía una pequeña colonia europea por la cantidad de familias europeas. Las ventajas de esto fue la
incorporación de los adelantos de la civilización europea a este conglomerado totalmente rural que era la Miranda de entonces. Ellos promovieron el desarrollo económico de manera muy importante a través de la agricultura y a través del comercio, y allí surgieron entonces las mejoras en las haciendas de la zona, sobre todo para la producción de la caña de azúcar, para la producción del café, que ya lo habíamos señalado como elementos fundamentales en el desarrollo económico, y también de otros rubros de agricultura menor, y también la incorporación de la ganadería en pequeña escala, que fue realmente una manera como esta presencia de los europeos se hizo en Miranda. Pero también desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista educativo. Cuando nosotros iniciábamos las investigaciones sobre Miranda, hay un hecho que nos llamó profundamente la atención, y es que para 1890, en esa década de 1890 a 1900, en Miranda ya no solamente existía el colegio público de niños y el colegio público de niñas, sino que también fue abierto un colegio privado llamado Andrés Bello, que fue encabezado por un destacado educador colombiano que llegó aquí a la zona y que desarrolló entonces mucho más la actividad educativa. Pero junto con eso, había una imprenta en Miranda, la imprenta de los hermanos Arocha Pinto, y a través de esa imprenta se publicó el primer periódico de Miranda con el nombre de La Aurora de Miranda. Si nos trasladamos entonces, hacemos un ejercicio emocional y nos transformamos a esa Miranda de 1890, nos conseguimos con esta situación de que habían colegios, entre ellos un colegio privado. En ese colegio privado había incluso clases de un idioma adicional, había el idioma francés en esos estudios del colegio privado Andrés Bello. Fue establecida una farmacia, ya no era que iban a depender solamente de los medicamentos productos de la naturaleza, ¿verdad? De plantas, la medicina natural, sino que también fue establecida una farmacia. Mención importante para hablar de estos logros es resaltar que hubo la presencia no solamente de los europeos que habían llegado, sino de uno que tenía un poco más de tiempo, que era don Eugenio Cisneros Regaliza, que lo hemos mencionado varias veces, fue el que compró la hacienda que le puso el nombre de Monte Carmelo, porque los hijos de él, sus hijos todos, nacieron en esa casona de la hacienda, casona donde estaba también la capilla, y los varones, por ejemplo, de ellos podemos dar fe, porque lo hemos verificado, todos fueron profesionales universitarios y habiendo nacido Miranda y vivido Miranda, se graduaron en la Universidad Central de Venezuela. Uno de ingeniero, uno de abogado, uno de médico, uno de farmacéutica, otro de administrador, y uno de ellos montó la farmacia y otro fue médico comunal de Miranda una vez graduado en la universidad en Caracas. Estos son hechos que quiero mencionar en este programa, en esta serie de programas que con el nombre de Un Encuentro con la Historia estamos llevando a todos ustedes, porque es la manera de destacar entonces el empuje, el empeño, la dedicación que ha tenido la gente de Miranda y de todos los valles altos de Carabobo por salir adelante. Hacemos una pausa y ya volvemos para la parte final de nuestro programa de hoy, Un Encuentro con la Historia. Proseguimos con el programa de hoy, Un Encuentro con la Historia, a través del canal 9 de Telecable Onoto. Les recordamos que van a tener oportunidad también de ver el programa por el canal de YouTube
oportunamente van a recibir la información y para que llegue también a esa cantidad de amigos y coterráneos que se encuentran fuera del país. A ellos un saludo también desde acá, que sabemos que están presentes y están pendientes de todo lo que acontece en estos valles altos de Carabobo. A ellos un saludo. En la continuación del momento que estamos narrando, estamos revisando, que es la parte final del siglo XIX, la que hemos llamado, repito, la época de oro. Hay entre esos acontecimientos que mencionamos la inauguración de la carretera Valencia-Nirgua por el presidente Guzmán Blanco, y hablamos también de la serie de actividades que se cumplían específicamente en Miranda sobre colegios, imprenta, farmacia. Hay que mencionar aquí en esta época algo que será motivo también de una mayor amplitud cuando se refiera este programa a los personajes de la zona. Y es que precisamente en el año 1893 nacen en Miranda dos personas que con el correr del tiempo se van a convertir en sus respectivas actividades en un ejemplo y también en una dignificación de nuestro pueblo. En 1893 nació el doctor Simón Arocha Pinto en la casa de la familia de los Arocha Pinto, que estaba ubicada enfrente de la Plaza Bolívar, precisamente en donde hoy está construida la sede de la alcaldía de Miranda. Allí en esa casa que existió allí nació el doctor Simón Arocha Pinto, quien más adelante fue un extraordinario médico y un luchador social que alcanzó renombre nacional e internacional y que también cumplió una labor de tipo personal, de tipo político, que lo llevó a ser incluso presidente del Consejo Municipal de Valencia, el doctor Simón Arocha Pinto. En su honor, una de las escuelas de Miranda lleva su nombre, la escuela doctor Simón Arocha Pinto, que fue inaugurada en su primera sede en el año de 1946. Y el otro personaje que nació también en 1893 fue el músico Carlos Fuentes Almarza. Carlos Fuentes Almarza, la representación más importante de los valores musicales de Miranda, más adelante siendo un muchacho de 14 años, estuvo presente en el recibimiento que se le hizo al presidente de la República, Cipriano Castro, en el año 1907, y ya teniendo 14 años ya estaba tocando un instrumento. Este virtuoso de la música creó después una orquesta que fue llamada la Orquesta Fuentes y que tuvo amplia repercusión en todos los valles altos de Carabobo y también en Nirgua, y de él vamos a hablar con detenimiento cuando tengamos la oportunidad de realizar el programa de los personajes de Miranda. Entonces también en esta época de oro de Miranda nacen tres importantes personajes para el devenir histórico de nuestro pueblo. Uno fue, y ya lo mencionamos, el filósofo Carlos Luis Brantor Tolero, y el músico Carlos Fuentes Almarza, y el médico y educador Simón Arocha Pinto. Un orgullo para Miranda y un orgullo para el occidente de Carabobo. Hay que mencionar o repetir aquí que esa influencia de los inmigrantes europeos, tanto en lo social como en lo económico, como en lo cultural, como en lo educativo, marca definitivamente la vida de Miranda, y quedan también esos apellidos incrustados en las familias mirandinas, que hoy muchas de ellas portan esos apellidos y son producto también de esa influencia extranjera. No puedo dejar
antes de terminar este programa y esta serie que está llegando a la parte final del siglo XIX, para mencionar otro acontecimiento que guarda la historia de Miranda, como un hecho relevante, y es que corría el año de 1899, hubo en Venezuela un movimiento de carácter político, de carácter político nacional, de lucha por alcanzar el poder, y surgió un grupo en la zona del estado Táchira con la intención de tomar el poder en Venezuela. Eso ha sido llamada la Revolución Restauradora, que fue encabezada por el general Cipriano Castro. Salieron del estado Táchira rumbo a Caracas, fueron recorriendo todo el país y pasaron por Miranda. Y cuando pasaron por Miranda, se quedaron una noche aquí, tenían que alojarse porque era un largo recorrido, y así recorrieron todo el occidente y centro del país hasta llegar después a Caracas. Y en esta estadía en Miranda, el general Cipriano Castro tenía para la época un admirador, y ese admirador es a quien ya hemos mencionado varias veces, el que era un incipiente intelectual, que fue Carlos Brán Tortolero. Y Carlos Brán Tortolero le ofreció alojo a los cabecillas de la Revolución Restauradora en su casa de Miranda, casa que ya hemos mencionado también, en la calle Páez, cruce con Córdoba, familia hoy, donde hoy vive la familia Granadillo Quintero. Y en esa casa entonces fueron alojados los oficiales que encabezaban este movimiento revolucionario llamado la Restauradora. Por tanto, esa noche, y yo lo he llamado esa noche, la noche en que en Miranda durmieron 3 presidentes, porque en ese grupo vino el general Cipriano Castro, que era quien encabezaba la Revolución Restauradora y que al poco tiempo fue el presidente de la República porque sustituyó al presidente de la época. Fue uno de los 3 presidentes. El otro que también se alojó esa noche ahí, que era lugarteniente, que era de los inmediatos del general Castro, fue el general Juan Vicente Gómez, que también fue presidente porque sustituyó a Cipriano Castro en un movimiento que desde el punto de vista político habrá oportunidad de explicarlo. Y también, siendo muy joven, estuvo esa noche allí el general Eleazar López Contreras, que precisamente sustituyó al general Juan Vicente Gómez luego de su muerte en 1936. Por tanto, esos 3 presidentes de la República durmieron en Miranda, durmieron en esa casa que hemos mencionado en 1899. Me parece que es de una relevancia que ustedes conozcan esta información, que ustedes sientan curiosidad y al mismo tiempo alegría de saber que estos personajes tan importantes pudieron haber estado en Miranda, y fueron gracias también a la receptividad que les dio Carlos Brán Tortolero para que ellos estuvieran en Miranda en su casa. Cierto, también es bueno destacar que un poco después Carlos Brán Tortolero se apartó de esa línea que tenía que ver con su antiguo amigo el general Cipriano Castro y se transformó en un opositor de esas formas de gobierno, y eso fue lo que hizo que Carlos Brán Tortolero durante muchos años estuviera fuera del país, en el exilio, porque no estuvo de acuerdo ni con el gobierno del general Cipriano Castro ni con el general Juan Vicente Gómez. El hecho histórico entonces que nos compete a nosotros es el saber que estas personas tuvieron alojamiento, durmieron y compartieron en una casa de Miranda en 1899. Al día siguiente de este hecho histórico se dio una batalla famosa del grupo ese de la Restauradora en el sector de Tocuyito, y que es el hecho más importante que dio después fuerza
a que el general Cipriano Castro llegara al poder. Es hasta ahí entonces la historia de este hecho anecdótico también que hemos aprovechado en el programa de hoy. Un programa de hoy que, como ustedes están presenciando, está matizado por el seguimiento histórico de los acontecimientos meramente históricos, como también está impregnado de algunas cosas interesantes, anecdóticas, curiosas, que se han dado se dieron durante este tiempo en toda la zona del occidente de Carabobo y de manera especial en Miranda. El propósito, por tanto, de estos programas es llevar a ustedes de una manera didáctica, de una manera seria, pero al mismo tiempo de una manera dinámica y un poco más agradable lo que es algunas veces pesado, que es la investigación histórica. Yo quisiera agradecerle a todos quienes ven el programa, a todos quienes tienen oportunidad de analizar lo que hemos estado diciendo aquí, que por favor puedan a través de las redes sociales o en la forma directa, por el medio que ustedes consideren conveniente, hacernos llegar sus observaciones, su crítica, su comentario, porque de esto estamos haciendo una ventana abierta de la historia y estamos haciendo también una tribuna disponible para la opinión y la participación de los ciudadanos. Vamos a prepararnos entonces en el próximo programa para continuar hablando ya de esta oportunidad de estar con la historia, de este encuentro con la historia, de lo que acontece en la Miranda de 1900 en adelante. Esto no significa que hemos agotado la información que tenemos hasta ahora, sino que hemos tratado de llevarla, como les decía, de una manera cronológica, de una manera didáctica, porque estos programas, y es la intención tanto de Telecable Onoto con su canal 9 de Onovisión y la nuestra con modesta contribución después de 25 años como cronista oficial del municipio y ahora en mi condición de cronista emérito, para que le llegue a las personas, le llegue de manera especial a los estudiantes y de esta manera podamos acrecentar nuestra historia y sentirnos orgullosos de todo lo que hicieron nuestros antepasados. Hasta la próxima entrega de Un Encuentro con la Historia.